En diciembre de 1935, sobre Maracay se posó un silencio pesado, casi tangible. En su modesta cama de hierro, consumía sus últimas horas el hombre a quien algunos llamaban el Sol de Venezuela, mientras otros lo conocían como el Bagre o la Bestia de la Mulata. A su alrededor no había una pomposa comitiva de ministros o embajadores extranjeros. Solo el rugido sordo de los jaguares de su zoológico personal rompía la calma de aquel extraño refugio. Juan Vicente Gómez se marchaba tal como gobernó, rodeado de naturaleza salvaje, protegido por bayonetas leales y envuelto en una atmósfera de absoluto misterio. Durante sus 27 años de mandato de hierro, este dictador no firmó ni un solo documento oficial de condena a muerte. Pero aún así, miles de sus opositores se desvanecieron en la bruma tropical sin dejar rastro. Su residencia, Las Delicias, no era simplemente una casa, era un verdadero estado dentro del estado, donde la belleza exótica de las flores convivía con el olor de las jaulas de las fieras. ¿Cómo fue que un simple arriero de ganado de los Andes logró concentrar en sus manos una fortuna superior a los presupuestos de naciones enteras? Las respuestas a estas preguntas las guardan las paredes de su guarida favorita, oculta en la sombra provinciana, lejos de la ruidosa capital. Juan Vicente Gómez nació en el año 1857 en la hacienda La Mulera, y el espíritu de las montañas andinas quedó impreso para siempre en su carácter. Era un hombre de la tierra, un atleta silencioso de mirada penetrante que prefería escuchar antes que hablar. Su camino hacia la cima del poder comenzó con la lealtad a su paisano, Cipriano Castro, pero en 1908, Gómez ejecutó su maniobra maestra. Mientras su protector se encontraba en Europa por tratamiento médico, el benemérito tomó las riendas del mando para no soltarlas durante casi 3 décadas. Muchos contemporáneos se preguntaban por qué el nuevo gobernante sentía un desprecio visceral por Caracas, con su pomposidad colonial y sus eternas intrigas. Gómez consideraba a la capital como un nido de serpientes, donde cada esquina respiraba traición y conspiraciones contra su vida. Él anhelaba el espacio abierto, el olor a hierba recién cortada y un control estratégico sobre el territorio que era imposible de lograr en los estrechos callejones de la ciudad. Fue esa sed paranoica de seguridad lo que le hizo poner sus ojos en un pequeño pueblo de provincia llamado Maracay, destinado a convertirse en su capital prohibida. Pero, ¿por qué precisamente este rincón perdido entre colinas se transformó en el lugar más vigilado del continente? El secreto residía en su paisaje particular, que permitía al dictador sentirse en Las Delicias como en una fortaleza natural. Aquí, entre árboles gigantescos y pastizales infinitos, comenzó la construcción de su mundo ideal, donde cada ladrillo y cada animal obedecían únicamente a su voluntad. Muy pronto descubrirán qué trucos de ingeniería ocultaban los muros de esta propiedad y por qué incluso sus colaboradores más cercanos cruzaban ese portón con un temblor en las rodillas. La elección de Maracay como centro de mando de facto del país no fue el capricho de un hombre rico excéntrico, fue el frío cálculo de un hombre acostumbrado a confiar solo en sus instintos. A principios del siglo XX, Caracas representaba una trampa de calles estrechas donde detrás de cualquier saliente podía esconderse un conspirador con un revólver. Gómez, poseedor de un agudo síndrome del montañés, necesitaba un espacio abierto donde cualquier objeto que se aproximara fuera visible a varias millas de distancia. Las Delicias se adaptaba perfectamente a estas necesidades. Las faldas de la cordillera de la costa servían como retaguardia natural, mientras que los caminos rectos permitían el despliegue instantáneo de tropas leales desde los cuarteles cercanos. Aquí, entre las llanuras infinitas del estado Aragua, el tirano erigió su fortaleza, oculta bajo una máscara de confort pastoral. Para materializar su visión,
Gómez inició un proyecto sin precedentes para la época, la creación de la Ciudad Jardín. Maracay en aquellos años languidecía bajo el calor tropical, pero el dictador añoraba el frescor de sus montañas natales del Táchira. Por su disposición personal, se plantaron miles de árboles a lo largo de las carreteras y alrededor de la residencia, incluyendo los famosos samanes gigantes, cuyas copas extendidas creaban una cúpula verde continua. Esta arquitectura viva no solo complacía la vista, sino que funcionaba como un gigantesco aire acondicionado natural, reduciendo la temperatura del aire varios grados. Así, Las Delicias se convirtió en un oasis donde el gobernante podía pasear durante horas a la sombra, permaneciendo prácticamente invisible para los ojos extraños. La residencia asombraba a sus contemporáneos por su extraña combinación de modestia exterior y poder oculto. Gómez evitaba conscientemente el boato europeo, prefiriendo líneas simples y muros macizos que pudieran resistir un bombardeo o un asedio prolongado. El edificio parecía una típica hacienda venezolana, pero por dentro estaba equipado con la última tecnología de principios del siglo XX. Aquí se ubicaron algunos de los primeros nodos telefónicos y sistemas de comunicación inalámbrica del país, que permitían al dictador mantener bajo control cada ministerio y cada guarnición militar sin abandonar su despacho. Pero, ¿qué obligaba a este hombre a construir túneles subterráneos que conectaban las habitaciones con las jaulas de los animales salvajes? Un lugar especial en el conjunto arquitectónico de Las Delicias lo ocupaban los elementos que subrayaban el control absoluto de Gómez sobre la naturaleza misma. A la entrada de sus dominios se alzaba una maciza estatua de bronce de un toro, bautizada como el Toro, que se convirtió en el escudo no oficial de su régimen. Este monumento no era solo un adorno, sino un símbolo de la filosofía de vida del gobernante, quien consideraba la administración del Estado como una variante de la ganadería. Gómez creía sinceramente que el pueblo, al igual que un rebaño, necesitaba una mano firme, disciplina y vigilancia regular. Y la estatua del toro recordaba esto diariamente a cada visitante. Para él, el ganado era predecible y fiel, a diferencia de los políticos. Y por eso, en su hacienda, los intereses de los animales a veces se anteponían a las necesidades humanas. Un observador atento podría notar que todas las construcciones en Las Delicias estaban orientadas hacia un punto, el balcón personal del general, desde el cual le gustaba observar los desfiles y las labores agrícolas. Cada ventana de la residencia estaba ubicada de tal manera que se eliminaran las zonas ciegas donde pudiera esconderse un detractor con revólver. Incluso la planificación de los jardines obedecía a un rígido orden militar. Las avenidas perfectamente rectas podían verse de extremo a extremo, privando a los asesinos potenciales de cualquier oportunidad de un ataque sorpresa. Tal paranoia arquitectónica creaba alrededor de la casa un aura de invulnerabilidad mística, convirtiendo una vivienda común en el siniestro centro de una telaraña que envolvía a toda Venezuela. Sin embargo, detrás de estas fachadas impecables y bajo la sombra de los árboles centenarios, se ocultaba una vida de la que el pueblo solo hablaba en susurros. La residencia no era solo un puesto de mando, sino también el lugar donde el dictador se entregaba a sus hábitos, alejados de la imagen del guerrero ascético. A continuación, miraremos detrás de las puertas cerradas de sus aposentos para descubrir cómo estaba organizada realmente la vida cotidiana del hombre que poseía todo el país, pero que prefería dormir en una hamaca de campaña. ¿Qué secretos ocultaban las comidas familiares del padre con más hijos en la historia de América? ¿Y por qué su casa nunca conoció el silencio? La vida cotidiana en Las Delicias se regía por un ritmo estricto, casi monástico, que el dictador había establecido desde su ruda juventud en las altas montañas. Juan Vicente Gómez se despertaba con los primeros rayos del sol, exactamente a las 5 de la mañana, cuando la espesa niebla aún envolvía las copas de los samanes centenarios de su jardín. Su mañana no comenzaba con recepciones lujosas, sino con una taza de café negro cargado y un recorrido a pie por sus dominios que realizaba con la meticulosidad de un viejo sargento. El hombre más poderoso del país solía recibir a ministros, generales y suplicantes sentado en una sencilla hamaca de lona en el porche sombreado de su casa.
Este hábito desconcertaba a los diplomáticos extranjeros. Ante ellos no aparecía un gobernante pomposo con charreteras doradas, sino un severo hacendado rural que podía interrumpir un informe sobre el presupuesto estatal para dar instrucciones sobre el cambio de forraje para sus toros de casta favoritos. La vida privada del tirano de la mulata estaba envuelta en una densa estela de misterios que tenían una base muy real y aterradora. Gómez pasó a la historia como el patriarca sin matrimonio. Por principio, nunca contrajo unión oficial eclesiástica o civil, considerándose desposado únicamente con el poder y la tierra venezolana. Sin embargo, esto no le impidió ser padre de más de 100 hijos reconocidos y no reconocidos de decenas de mujeres diferentes. La compañera principal de su vida durante largos años en Maracay fue Dolores Amelia Núñez de Cáceres. Ella fue su esposa de hecho y madre de 9 de sus hijos, ocupando la posición de una invisible primera dama del país. La residencia de las Delicias se convirtió con el tiempo en una pensión cerrada y densamente poblada, donde vivían numerosos herederos y favoritas bajo la vigilancia constante de la guardia personal del general. La hacienda en Maracay no era solo una casa-habitación, sino el verdadero cuartel general de un gigantesco imperio empresarial que Gómez construyó sobre el cuerpo de la nación venezolana. Desde su modesto despacho, controlaba la producción de algodón, la ganadería, la industria láctea y, lo más importante, la naciente y vertiginosa industria petrolera. Cada mañana, frente a las puertas de la residencia, se formaba una fila de administradores y personas de confianza que traían informes de ganancias desde los rincones más remotos de la República. Gómez se adentraba personalmente en cada cifra, poseyendo una memoria fenomenal para los detalles y los precios, gobernando de hecho a Venezuela como si fuera su finca privada. En las Delicias, el tesoro público y la billetera personal del dictador estaban indisolublemente ligados, y cualquier reforma estatal comenzaba con la pregunta de qué beneficio traería para la hacienda personal del general. A pesar de su imagen de campesino tradicionalista y conservador, Gómez poseía un olfato sorprendente para las innovaciones tecnológicas que pudieran ayudarle a mantener el control sobre el país. Fue precisamente aquí, en Maracay, a pocos minutos de viaje desde su portal, donde se fundó la primera escuela de aviación militar en Venezuela. Al dictador le encantaba observar los vuelos de los primeros biplanos, comprendiendo que la aviación era su principal base en la lucha contra cualquier conspiración en las montañas inaccesibles. Al mismo tiempo, se instaló en la hacienda una potentísima estación de radio que permitía a la bestia comunicarse instantáneamente con las guarniciones y transmitir su voluntad inquebrantable a todo el territorio de la República. Él implementaba el progreso no por el bienestar del pueblo, sino para perfeccionar su sistema de vigilancia total, convirtiendo a las Delicias en el nodo de comunicaciones más avanzado de todo el continente sudamericano. Esta combinación única de una vida cotidiana arcaica, casi medieval, y las tecnologías más avanzadas de su tiempo, creaba alrededor de la residencia un aura de omnipotencia mística. Aquí nacían decretos que arruinaban de la noche a la mañana a antiguas familias aristocráticas, y aquí mismo se decidía el destino de corporaciones petroleras internacionales tomando una taza de una sencilla bebida rural. Gómez creó un sistema donde era simultáneamente el padre severo de una familia inmensa y un administrador despiadado. Sin embargo, había en este jardín del Edén una zona que provocaba en los visitantes un verdadero temblor y un terror gélido. Muy cerca de los aposentos de Dolores Amelia y de los dormitorios de los niños se ubicaban las jaulas, cuyos feroces habitantes servían como un recordatorio vivo de lo que le sucede a aquellos que deciden ir en contra de la voluntad del dueño de casa. ¿Qué tan ciertas son las leyendas de que el dictador utilizaba a sus fieras salvajes como verdugos? Muy pronto echaremos un vistazo a las jaulas del zoológico personal de las Delicias para entender dónde termina la zoología y comienza el terror político.
Descubrirán qué regalos exóticos recibía la bestia de los embajadores extranjeros y de cuyos gritos nocturnos no dejaban dormir a los habitantes de esta magnífica pero siniestra hacienda. En el año 1915, tras los altos muros de Las Delicias, comenzó una construcción que cambiaría para siempre el rostro de Maracay y añadiría una faceta nueva y aterradora a la imagen del dictador. Juan Vicente Gómez decidió fundar allí el primer zoológico en la historia de Venezuela, pero no fue un acto de misericordia o preocupación por la educación del pueblo. El zoológico fue concebido como la colección personal del tirano de la mulata, una vitrina viviente de su influencia ilimitada y su control sobre las fuerzas más peligrosas de la naturaleza. Por orden personal suya, desde Hamburgo, a través de la famosa firma de Hagenbeck, comenzaron a llegar a la hacienda macizas jaulas con leones africanos, tigres de Bengala e hipopótamos del Nilo. Las compañías petroleras extranjeras, ansiosas por ganarse el favor del general, captaron rápidamente su pasión y literalmente inundaron la residencia con ofrendas exóticas, convirtiendo a Las Delicias en una especie de arca bíblica, donde tras las rejas languidecían las criaturas más feroces del planeta. Sin embargo, tras la brillante fachada del jardín de curiosidades, se ocultaba una sombra que hacía detener el corazón de aquellos que se atrevían a criticar al régimen. El pueblo comenzó a llamar a Las Delicias la guarida de la bestia, no solo por sus habitantes, sino por los macabros rumores de las llamadas jaulas de la muerte. Por todo el país se transmitían historias en susurros sobre cómo en el silencio de la noche y bajo el amparo del vaho tropical, los enemigos del dictador podían desaparecer sin dejar rastro en los recintos de los hambrientos depredadores. ¿Hasta qué punto estos relatos corresponden a la realidad? Es una pregunta que hasta hoy divide a los historiadores en dos bandos. No se han conservado pruebas documentales que confirmen tales ejecuciones, y muchos investigadores lo consideran parte de un mito magistralmente creado para aterrorizar a la población. Pero la realidad misma de aquella época era tal que Gómez no necesitaba alimentar a los leones con personas. Bastaba con que todo el país creyera en esa posibilidad. La proximidad con las fieras salvajes creaba en la residencia una atmósfera que era imposible encontrar en cualquier otro centro diplomático del mundo. La presión psicológica sobre los invitados del dictador era una herramienta política colosal y cuidadosamente planificada. Las negociaciones sobre préstamos estatales o concesiones petroleras a menudo se llevaban a cabo en pabellones situados en las inmediaciones de las jaulas. Imaginen a un diplomático extranjero intentando concentrarse en los puntos de un contrato, mientras a solo unos metros de él resuena el rugido estremecedor de un jaguar o el pesado resuello de un enorme hipopótamo. Gómez, manteniendo una calma absoluta, observaba la reacción de sus interlocutores, comprendiendo que en tal entorno, la voluntad de cualquier hombre se vuelve flexible y dócil, y el miedo al dueño de la selva se traslada involuntariamente al propio general. El dictador prestaba especial atención a los grandes felinos, viendo en ellos el reflejo de su propia naturaleza, paciente, sigilosa y mortífera. Cada animal de su colección tenía su propia historia, a menudo vinculada a importantes transacciones políticas. En lugar de elefantes que aparecerían allí décadas más tarde, los símbolos de su poder eran enormes cóndores y pumas traídos de sus Andes natales. El fuerte olor del zoológico impregnaba todo el territorio de la hacienda, convirtiéndose en parte integrante de Las Delicias. Era el olor del propio poder de Gómez, salvaje, impredecible y absolutamente incontrolable. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba tras las colinas de Aragua, la residencia se sumergía en un mundo de sonidos que recordaban a los venezolanos: tras esos muros vive un hombre que ha sometido no solo a las personas, sino también a los depredadores más furiosos de la tierra. Esa cercanía a la naturaleza salvaje reflejaba el mundo interior de Gómez, quien siempre confió más en los instintos que en las palabras y más en los animales que en sus ministros. Creó en Maracay su propio mundo cerrado, donde la jerarquía era simple y clara. Hay depredadores, hay víctimas, y hay quien tiene las llaves de todas las jaulas. Pero el tiempo que el dictador intentaba detener tras la cerca de su hacienda
acercaba inexorablemente el desenlace. A continuación veremos cómo terminó la época de la bestia, qué misterio místico rodea el día de su partida y qué fue de la magnífica residencia cuando la ira del pueblo finalmente rompió el dique del miedo. Descubrirán en qué estado se encuentran las delicias hoy en día y por qué las sombras del pasado aún deambulan por los senderos de este lugar extraño y magnético. El 17 de diciembre de 1935, sobre la residencia de las Delicias, se posó un presentimiento de final pesado, casi tangible. Juan Vicente Gómez, el hombre que parecía eterno e inamovible como las propias montañas de Aragua, consumía sus últimas horas en un dormitorio ascético. Su partida estuvo acompañada de una coincidencia mística que hasta hoy hace estremecer a los venezolanos. El dictador exhaló su último suspiro en la misma fecha que el gran libertador, Simón Bolívar, exactamente 105 años después que él. Muchos historiadores, aún hoy, están convencidos de que esto no fue una casualidad de la naturaleza. Existen sospechas fundadas de que el entorno más cercano del general ocultó el hecho de su fallecimiento real durante varios días para anunciarlo oficialmente precisamente el 17 de diciembre. Esta cínica manipulación buscaba vincular para siempre el nombre de El Bagre con el del héroe nacional, otorgando al tirano un aura de grandeza sagrada ante los ojos de las futuras generaciones. Tan pronto como la noticia del fallecimiento del dictador escapó de los portones de hierro de las Delicias, Maracay y el país entero fueron azotados por una ola demoledora de furia primitiva. Años de miedo reprimido, acumulado durante décadas de silencio, se transformaron de la noche a la mañana en una ira destructiva que se abatió sobre los símbolos de su poder absoluto. Una multitud enfurecida se lanzó hacia la residencia, destrozando todo a su paso en busca de los míticos lingotes de oro del tirano de la mulata. Por las ventanas de la magnífica casa caían al suelo lámparas de cristal y porcelana francesa de valor incalculable, que Gómez se había encargado en Europa durante años para el confort de su enorme familia no oficial. No fue un simple saqueo, sino una destrucción ritual de la memoria misma del hombre que consideraba a todo el país como su propiedad personal. La ira del pueblo fue tan grande que comenzó una verdadera cacería contra la llamada camarilla, los familiares y allegados del difunto dictador. Los miembros de la familia Gómez y de Dolores Amelia Núñez de Cáceres tuvieron que huir bajo el amparo de la noche, abandonando todos sus bienes y joyas acumuladas. Muchos de ellos, esa misma noche y presas del pánico, abandonaron el país por el puerto de Puerto Cabello o intentaron escapar en los mismos aviones militares que Gómez tanto amaba y de los cuales tanto se enorgullecía. Mientras tanto, en Las Delicias, el saqueo alcanzó su apogeo. Cuando pocas semanas después el nuevo gobierno decidió confiscar oficialmente los bienes a favor del Estado, la comisión encontró cuencas vacías en las ventanas y piedras desnudas. El destrozo fue tan minucioso que en las habitaciones no quedaron ni los papeles tapices. La gente, en su rabia, los arrancaba de las paredes, buscando borrar cualquier rastro de la presencia de la bestia. Durante mucho tiempo después de aquellos sucesos sangrientos, la hacienda permaneció en el abandono, convirtiéndose gradualmente en un lúgubre monumento a la grandeza pasada y a la crueldad humana. Sin embargo, en el periodo 2023 y 2024, Las Delicias vivió una restauración a gran escala que devolvió al lugar parte de su antiguo esplendor. Hoy el renovado zoológico está abierto de nuevo al público, pero su fisonomía guarda solo las sombras de la época de la dictadura. De las construcciones originales de los tiempos de Gómez, solo han sobrevivido unos pocos fragmentos, los muros macizos de algunos recintos de fieras, los portones forjados y los samanes centenarios cuyas ramas recuerdan los pasos del general. La residencia El Mirador no se conservó en su forma original, pero el paisaje del parque aún obedece a esa rígida lógica de ciudad-jardín que el gobernante paranoico edificó para su control absoluto. La Maracay moderna aprende a vivir en paz con su complejo pasado, transformando la antigua guarida del tirano en un espacio para el paseo familiar y la educación. El potencial turístico de este lugar es enorme, pues cada ladrillo aquí está empapado de una historia que es imposible borrar de la conciencia nacional. Las sombras del pasado aún deambulan por las avenidas renovadas, y los árboles plantados por orden de Gómez hace más de un siglo continúan brindando frescura a las nuevas generaciones de venezolanos.
Al finalizar nuestro relato sobre el tirano de la mulata, vemos el final de un hombre que convirtió al país en su finca privada y a su hogar en una leyenda que, hasta el día de hoy, emana un frío glacial. Su historia en Las Delicias permanece como un severo recordatorio de que ningún muro, bayoneta o jaula con depredadores es capaz de proteger el legado de un dictador cuando la justicia popular reemplaza al miedo. La historia de Las Delicias es un recordatorio de que ni los muros más fuertes ni los depredadores más fieles pueden detener el paso del tiempo. Les agradecemos por haber recorrido con nosotros este camino por los pasillos del poder y las avenidas del temor. Si este relato sobre la guarida de la bestia les ha hecho ver la historia de Venezuela de una manera distinta, no olviden darle me gusta a este video. Su apoyo nos ayuda a encontrar y revivir las páginas más fascinantes del pasado. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuevas investigaciones sobre las casas y refugios de grandes figuras históricas. Continuamos buscando la verdad detrás de las puertas cerradas de residencias legendarias. ¿Qué misterio nos aguarda en el próximo episodio? Lo sabrán pronto. Hasta nuestros próximos encuentros en los laberintos de la historia.